Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestra clase de psicología. En esta oportunidad veremos el tema técnicas y herramientas aplicables en psicología. En psicología, los investigadores hacen uso de diferentes técnicas o herramientas para la recolección de datos, como las que citaremos a continuación. La entrevista personal es una conversación realizada con el propósito de obtener información de la persona que está siendo entrevistada. En ella, el entrevistador presta atención a la conducta verbal y no verbal de la persona, por ejemplo, su forma de hablar, la serenidad o la atención que presenta. Cuando hablamos de conducta verbal, es una corriente que consiste en la comunicación, quiere decir las palabras habladas, mientras que la conducta no verbal consiste en muchas secuencias paralelas, por ejemplo, la mirada, la sonrisa, el fruncimiento de las cejas, la postura, entre otras. La entrevista personal puede realizarse en tres formas. Puede ser una entrevista dirigida. En ella, el entrevistador tiene una guía que debe seguir paso a paso sobre la información que necesita obtener del entrevistado. Esta se realiza a partir de un cuestionario, un formulario o un guión previamente elaborado por la persona que realizará las preguntas. También puede hacer una entrevista semidirigida, que es en la que el entrevistador posee una guía con temas generales para realizar la entrevista. Es decir, el investigador puede seguir cualquier idea o aprovechar creativamente todo lo que se diga en la entrevista. Y la entrevista no dirigida, que suele describirse como aquellas conversaciones que se mantienen con un propósito en mente, que es el recopilar datos sobre el estudio de la investigación. El investigador en esta no tiene un esquema de preguntas a seguir para realizarla, sino que se inclinan más hacia una conversación normal, pero con un tema implícito. El cuestionario. Son los instrumentos de investigación compuestos por preguntas coordinadas entre sí, con la finalidad de investigar la opinión o percepción de un grupo de personas. Este se emplean para conocer, por ejemplo, la manera de ser, pensar o comportarse de las personas, las preferencias profesionales, la conducta social, la emotividad o la afectividad. Las preguntas que contiene un cuestionario pueden ser de varias formas. Respuesta libre es aquel cuestionario que no tiene un esquema determinado y la persona puede responder lo que desee, también conocida como cuestionario de respuesta abierta. La respuesta doble o alternativa, cuando la persona puede elegir entre una u otra respuesta. O la lista para chequeo, que es cuando la persona debe elegir de un listado la respuesta que considera acertada a lo que se le está preguntando. El sociograma. Esta técnica consiste en obtener una radiografía grupal, es decir, plasmar en forma gráfica las diferentes relaciones sociales que se producen en un grupo. Busca poner en manifiesto, por ejemplo, las afinidades, los lazos de influencia o preferencia, los vínculos entre los miembros del grupo o los objetivos que estos tienen en común. El sociograma se utiliza mucho en el ámbito educativo. A través de la aplicación de esta técnica se puede detectar la organización de un grupo. Se identifica pues quién es el líder o los líderes, quiénes son los aceptados, quiénes los desdeñados, los rechazados, los aislados y los marginales. También establece qué tipo de relación es la que identifica a los estudiantes. Por ejemplo, el compañerismo, la amistad, la competitividad, la interdependencia o la armonía que hay entre ellos. El psicodrama fue creado por el médico psiquiatra Jacob Levi Moreno y aplica la expresión dramática, el juego teatral, el movimiento del cuerpo, la expresión de lo simbólico y la puesta en escena de lo vivido como herramientas terapéuticas en el campo clínico principalmente. En el psicodrama interviene el cuerpo en acción e interacción con otros. A través de la acción se va poniendo en escena el pasado, el presente o el futuro, lo vivido, lo imaginado o lo fantaseado, teniendo
Historia de casos, también conocido como estudio de casos o análisis de casos, consiste en una técnica de investigación habitualmente utilizado en las ciencias de la salud o en las ciencias sociales, el cual se caracteriza por recoger datos sociales, psicológicos, fisiológicos, biográficos y ambientales sobre el caso que se está investigando. El estudio de casos puede estar centrado en una gran variedad de materias o cuestiones. En el ámbito de la psicología, el análisis de casos suele estar relacionado con la investigación de las enfermedades, trastornos o alteraciones mentales a través del estudio de las personas que las padecen. Por norma general, el estudio de casos se realiza con la intención de elaborar una serie de hipótesis o teorías acerca de un tema o tópico concreto para sí. A raíz de estas teorías, llevar a cabo estudios más costosos y elaborados como una muestra mucho más grande. Concluimos diciendo que las técnicas o herramientas en psicología nos permiten recolectar todos aquellos datos por medio de los cuales nos valemos como investigadores para acercarnos a los fenómenos y extraer de ellos la mayor información posible.